espero que todos estéis bien. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a los que estáis ahí detrás de la pantalla, que hacéis posible que este proyecto sea una realidad. Agradecimiento que sin duda se extiende hacia PEN, especialmente a su presidente, José Gómez de la Rosa, que en momentos tan complicados como los que estamos atravesando, está ahí al pie del cañón dando la talla sin duda alguna. Soy Carmen García Berbel, trabajo como empleada de notaría en la provincia de Granada. Llegué a esta profesión que me apasiona y con la que me considero implicada desde el ejercicio de la abogacía, que sigo compatibilizando de manera muy residual. Ojalá la técnica nos acompañe esta tarde y procuraré no defraudar vuestras expectativas después de las intervenciones anteriores de Juan Carlos y Juan Pablo, que son dos extraordinarios profesionales de los cuales me considero su aprendiz. Sin más dilaciones, vamos a entrar en la materia que hoy nos ocupa, que son las novedades básicas en la aplicación notarial de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Ley que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 16 de marzo de 2019 y que entraba en vigor a los 3 meses de su publicación. Esta ley obedece fundamentalmente a dos cuestiones. Por una parte, obedece a la necesidad de transponer la directiva de la Unión Europea a nuestro ordenamiento jurídico. Era una directiva que había que haber transpuesto hace muchísimo tiempo antes. Ya estábamos un poco advertidos y un poco con la espada de Damocles en la cabeza, y es con esta ley con la que se le da cauce a esa incorporación de la directiva. Si bien no se incorpora totalmente, la incorporación total se producirá con posterioridad a través del reglamento que desarrolla la ley de la que estamos tratando. Por otra parte, trata de dar solución a lo que en España ya se había convertido en un problema, y que era la gran cantidad de demandas que giraban en torno a muchas de las cláusulas que se contenían en las escrituras de préstamo inmobiliario. Préstamo inmobiliario y préstamo hipotecario, quiero decir. De todo es sabido, la gran cantidad de polémicas que ha habido en torno a la cláusula suelo, en torno al vencimiento anticipado, en torno a los gastos, en torno al interés de demora. Bueno, pues toda esa judicialización ha dado lugar a que el legislador tome buena nota y decida pues salvar algunas de las cuestiones a través de esta ley. Ley que es muy criticable en muchos aspectos. Es una ley donde la técnica no es quizás la adecuada. Es una ley que, por otro lado, plantea muchas controversias, incurre a veces en contradicciones y, sin duda alguna, pues deja bastante campo a la interpretación, dando lugar pues, a todas estas cuestiones que muchas veces vemos como trascienden al foro de intercambio, incluso pues, no solo en nuestro campo, sino ya la doctrina se hace eco de ella. Y una muestra particular de que no es tan fácil la interpretación de la ley pues son las cantidades de instrucciones de la Dirección General del Registro y del Notariado que han tenido que ir dictándose en interpretación de esta norma, y también pues algunas circulares que ha girado el Consejo General del Notariado. Bien, centrándonos ya en lo que es la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley viene definido en el artículo 1. Concretamente dice: esta ley tiene por objeto establecer determinadas normas de protección de las personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes de préstamos que estén garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir. Seguidamente, dice: a estos efectos se establecen las normas de transparencia que han de regir dichos contratos,
el régimen jurídico de los prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario, incluida la obligación de llevar a cabo una evaluación de la solvencia antes de conceder el crédito, estableciéndose un régimen de supervisión y de sanción, así como las normas de conducta aplicables a la actividad de prestamistas, intermediarios de crédito inmobiliario, representantes designados y asesores. Bien, fundamentalmente es una norma de transparencia. Ya veremos cómo el nudo, el centro de gravedad de esta ley lo constituye la transparencia formal y la transparencia material, sin perjuicio de estas obligaciones a las que se debe la prestataria en cuanto a la evaluación de la solvencia y respecto al cumplimiento de otros cánones que la misma norma viene a determinar. En cuanto al ámbito subjetivo, por un lado tenemos al prestamista y por otro lado tenemos al prestatario. La propia ley contiene las definiciones de prestamista y prestatario en el artículo 4, que prácticamente pues es una copia de la directiva, si bien esta ley va más allá de la directiva. La directiva va dirigida exclusivamente, o la directiva, por decirlo de alguna manera, contempla exclusivamente al consumidor. Esta ley, a la luz de que la directiva permitía que los ordenamientos nacionales fueran más allá de lo que la directiva obligaba, amplía el ámbito de aplicación y lo extiende a la persona física, salvo en determinados supuestos que exigirá además que sea consumidor. Más adelante, un poquito más adelante, trataremos sobre ello. Bien, ¿quién es el prestamista? El prestamista para esta ley es la persona física o jurídica que realice la actividad de concesión de préstamos de manera profesional. De esta conceptualización, de esta definición, ya empiezan a plantearse algunas cuestiones. Por una parte, ¿cuáles son los préstamos que se conceden de manera profesional? Sobre todo, en el caso de las entidades bancarias lo tenemos claro, pero ¿y si el préstamo lo concede una persona física? ¿Cuáles son los requisitos que debe de reunir esta persona física? Bien, lo dice la propia definición. Tiene que realizarlos de manera profesional. El artículo 2.1 además precisa que aun cuando se realicen de forma ocasional con una finalidad exclusivamente inversora. Ya surgen las primeras cuestiones, las primeras controversias. ¿Qué es finalidad exclusivamente inversora y qué es de manera profesional? En cuanto a la manera profesional, podemos preguntarnos, ¿es aplicable lo que venía la Dirección General de los Registros y Notariado sosteniendo que cuando una persona física concedía más de 2 préstamos, se entendía que lo estaba haciendo de manera profesional? ¿Es aplicable? Bueno, pues habrá que ver cómo va evolucionando el desarrollo de esta ley, cómo va evolucionando la aplicación y la práctica, y en última instancia pues será de nuevo la Dirección General o los juzgados los que resuelvan sobre este problema que está ahí encima de la mesa. Y la finalidad exclusivamente inversora también plantea su acción. En este sentido, podemos preguntarnos, si una persona física, imaginar un padre que tiene 4 hijos y resulta, bueno, pues tiene unos ahorros, los tiene en unas cuentas corrientes, en unas cuentas a plazo que le está rindiendo un determinado tipo de interés mensual. Los hijos van a adquirir su vivienda habitual, su primera vivienda, y el padre les propone, oye, mira, yo os dejo un dinero, la única condición es
que me paguéis el tipo de interés que a mí este dinero me rinde. Bueno, en ese caso, ¿hay finalidad exclusivamente inversora? Podemos entender que no. Yo entiendo que no. Este señor lo único que quiere es que el dinero no pierda los rendimientos que en la actualidad tiene. En cualquier caso, vuelvo a repetir, esto no está claro, tendremos que esperar a que sean la propia Dirección General o que sean los jueces los que determinen cuándo concurre el carácter de profesional y cuándo se considera que también concursa la finalidad exclusivamente inversora. Y en cuanto al prestatario, personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes. Ya hemos dicho que nuestra ley va más allá de la directiva. Extiende su ámbito de aplicación a toda persona física. Y esto que sí que es importante que se nos quede claro y que ya lo cojamos como, digamos, una regla fundamental. Es una ley de personas físicas. Ahora hablaremos de qué ocurre cuando estamos ante los préstamos que se pueden calificar de préstamos mixtos. Bien, ley de personas físicas. Si bien en el ámbito del artículo 2.1b, como veremos, además exige que sea persona física y que sea consumidora. No vamos a entrar aquí en el debate de si el consumidor se entiende en los mismos términos que lo entiende la ley de consumo o no. Evidentemente no lo entiende en los mismos términos, porque de hecho, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la ley de consumo, incluso una empresa donde no persiga un fin propiamente empresarial, valga la redundancia, se le puede considerar incluso consumidor, y lo mismo desde el punto de vista de la doctrina europea. Pero en cualquier caso, repito, nuestra ley es una ley de persona física que en determinados casos además exige que tengan el carácter de consumidor. El primer problema que se plantea, bueno, ¿qué ocurre en los préstamos mixtos? ¿Qué ocurre en esos préstamos que se le concede a una persona jurídica, pero que están afianzados o están garantizados con una hipoteca de un bien que pertenece a una persona física? Este tema lo ha resuelto la instrucción de 20 de diciembre de 2019. Quedaros con esta instrucción que resuelve muchas cosas y que irá saliendo en muchas ocasiones a lo largo de esta tarde. Y también lo resuelven dos resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Una de 5 de diciembre que se publicó el día 26 de febrero y otra de 20 de diciembre que se publicó el día 14 de marzo. Bien, ¿qué es lo que dice la Dirección General de los Registros y del Notario? Pues viene a decir en síntesis que esta ley no será de aplicación a esos préstamos que se conceden a una persona jurídica en cuanto a lo que es la persona jurídica, pero sí será de aplicación a la persona física que actúa como fiador o a la persona física que actúa como garante. Quiere decirse que podemos encontrarnos una misma escritura de préstamo hipotecario con cláusulas que afectan a uno de una manera y esas mismas cláusulas que afectan a otro de otra manera. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto mejor. Vamos a ver. El tema de las cláusulas suelo. Esta ley las suprime, pero las cláusulas suelo, a pesar de toda la jurisprudencia que hay al respecto, nunca se han dicho que sean inválidas. Es decir, el banco le puede imponer a una persona jurídica una cláusula suelo.
Y podemos encontrarnos que en una hipoteca, o sea, en una escritura de préstamo concedido a una persona jurídica con el afianzamiento de una persona física, sobre el que se ha constituyéndose hipoteca sobre un bien de uso residencial, se establezca para la persona jurídica una cláusula suelo, pero sin embargo para la persona del fiador, que es una persona física, esa cláusula no tenga efecto. Y de manera que si entra en juego la fianza, no se le pueda aplicar. Por lo tanto, pues esto va a dar lugar a unas escrituras bastante complejas, siguiendo los parámetros que ha establecido la Dirección General de los Registros y del Notariado. Yo en un primer momento pensé o interpreté que cuando se dieran estas circunstancias de que concurriera una persona jurídica con una persona física, la intervención de la persona física contaminaba el préstamo en su totalidad y por lo tanto había que aplicar la ley en toda su extensión. ¿Cómo actuarán en este sentido tras esta instrucción los bancos? Pues no lo sabemos. Yo ahora mismo en la práctica el único caso, dos casos que ha habido, la verdad es que se han aplicado las condiciones que establece la ley y no ha hecho una distinción entre la persona física, entre las condiciones de la persona física y las condiciones de la persona jurídica. Por otra parte, ya del propio ámbito objetivo, podríamos extraer que nos podemos encontrar ante dos tipos de préstamos. Préstamos a los que se aplica la ley pueden ser dos tipos que se distinguen en el artículo 2.1 en las letras A y B respectivamente. La letra A, ¿a cuáles se refiere? La letra A se refiere a la concesión de préstamos con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía sobre un inmueble de uso residencial. Y añade a estos efectos también se entenderán como inmuebles para uso residencial aquellos elementos tales como trastero, garaje y cualesquiera otros que sin constituir vivienda como tal cumplen una función doméstica. El problema que surge en torno a este tipo de préstamos, a esta calificación, puede venir dada por aquellos supuestos en los que se hipoteca un local, por ejemplo, que se dice que su función o su funcionalidad es la de vivienda. ¿Cuántas veces nos encontramos que trasteros o garajes es más complicado, pero locales se les está dando un uso de vivienda sin que se haya hecho el cambio de uso legalmente? En estos casos, ¿qué ocurre? ¿Se debe de aplicar la ley o no se debe de aplicar la ley? Con independencia de que pudieran entrar por la vía del 2.1b, como veremos. Yo pienso que hay que atender a la función doméstica y si de la manifestación de las partes y si de la propia tasación resulta que el uso es el de vivienda, pues se debe de aplicar, se debe de considerar que están sujetos a esta ley. El apartado 2.1b, ¿a qué préstamo se refiere? Se refiere a la concesión de préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, el fiador o garante sea un consumidor. Aquí ya tenemos una peculiaridad que consiste en que esa persona física que sea prestatario, fiador o garante, además tiene que ser consumidor. ¿Esto cómo se demuestra? Pues por la manifestación de las partes, sin duda alguna. ¿Cuáles son otros problemas que plantea la dicción de este artículo? Si os dais cuenta, aquí no se habla de uso residencial.
se ha omitido y esa omisión ha sido puesta de relieve por todos los que han ido debatiendo sobre esta norma. La inmensa mayoría pensaba que había sido un olvido del legislador y que aunque no se dijera, esos bienes a los que se refiere el apartado 2.1b tienen que tener uso residencial. Pues la Dirección General de los Registros y del Notariado no lo ha entendido así. En esa instrucción de 20 de diciembre de 2019 viene a decir que no es necesario que los bienes afectados por que los bienes que se encuadran dentro de este apartado tengan que tener carácter de uso residencial. Es decir, bajo este artículo quedan sujetos a la ley aquellos préstamos que se conceden a una persona física que además es consumidor con la garantía hipotecaria, por ejemplo, de una nave o, por ejemplo, de una finca rústica o de un solar. Bien, no solamente esa es la dificultad que presenta este apartado, también presenta otra dificultad, que es la que deriva de los términos conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles. ¿Qué es conservar derechos de propiedad? Conservar derechos de propiedad es rehabilitar, es mejorar la vivienda, es mejorar una nave, es mejorar una finca rústica, porque ya hemos dicho que bajo este epígrafe pues, cabrían todo ese tipo de préstamos. También lo resuelve la Dirección General en esa instrucción de 20 de diciembre y dice que conservar derechos no es rehabilitar. Por ejemplo, un préstamo para la rehabilitación de vivienda no entraría en el ámbito de aplicación de la ley. Me estoy refiriendo a un préstamo personal, porque en este epígrafe no se exige que los préstamos sean garantizados con hipoteca. Habla de préstamos, llamémosle préstamos inmobiliarios, pero no préstamos hipotecarios. Con lo cual, bajo este apartado entran en juego las pólizas. Las pólizas, por tanto, se pueden ver afectadas por la aplicación de la ley. Luego entraremos si es necesaria el asta o no es necesaria. Pero, por tanto, no solamente los préstamos con garantía hipotecaria que dan al amparo de la ley, sino también las pólizas de préstamo y de crédito. Bien, conservar derechos de propiedad no es, por ejemplo, obtener financiación para rehabilitar o para mejorar mi casa. Entonces, ¿qué es conservar derechos? Pues conservar derechos es, por ejemplo, refinanciar la deuda. Es, por ejemplo, obtener un préstamo para satisfacer el importe de una deuda que ha ocasionado que ese bien se ha agravado por un embargo, por citar algún ejemplo. Pero cualquier rehabilitación no es susceptible de verse amparada por esta ley. Pues bien, no. Hay algún tipo de rehabilitación que sí podría verse amparada por esta ley. ¿Y cuáles son esos supuestos? Esos supuestos son aquellos en los que esa rehabilitación viene obligada por la ley o viene obligada por una autoridad administrativa. Piénsese en un bien que está en estado ruinoso y el ayuntamiento de turno nos ha hecho un requerimiento para que procedamos a la rehabilitación, advirtiéndonos de que si no lo hacemos no expropiarán el inmueble. Pues en ese caso, ese tipo de préstamo sí entraría bajo este epígrafe. ¿Por qué? Porque con ello lo que estamos procurando es conservar los derechos que tenemos sobre esa propiedad. Dicho esto, habéis visto que antes me
he referido indistintamente a préstamo y crédito. No lo he hecho de manera baladí, lo he hecho a propósito porque la propia ley en el artículo 2.3 hace una equiparación total entre préstamo y crédito. Sabemos sobradamente que préstamo y crédito no es lo mismo, son dos figuras distintas que han quedado perfectamente definidas en una sentencia reciente del Tribunal Supremo, donde explica de una manera bastante didáctica qué es un préstamo y qué es un crédito. Por lo tanto, la ley será de aplicación tanto a los préstamos como a los créditos. Las exclusiones de la ley las hay. Podemos encontrarnos con préstamos que a priori entrarían dentro del ámbito de aplicación del que hemos hablado, pero sin embargo la ley los excluye expresamente en el artículo 2.4. No vamos a entrar en muchos detalles, es simplemente hacer referencia a los préstamos concedidos por un empleador a sus empleados. Este, por ejemplo, es el caso de los préstamos que los bancos conceden a sus propios empleados. Aquí se planteaba la polémica referente a que no solamente interviene el empleado, sino que también interviene el cónyuge del empleado, que puede no ser empleado del banco. Y se interpretaba pues, que por estas circunstancias era preferible que se sujetara a la ley y se cumplieran con todas las normas de transparencia formal y material. Esta cuestión la ha venido a resolver también la instrucción de 20 de diciembre. ¿Qué es lo que dice? Porque estos préstamos quedan excluidos del ámbito de la ley, aún en el supuesto de que intervenga el cónyuge. No vamos a desarrollar más la cuestión. Si después, cuando entremos en el turno de preguntas, queréis que precisemos un poquito más, lo vamos viendo. Otra cuestión que se plantea es la retroactividad de la ley. La propia ley lo dice en la disposición transitoria primera. La ley no tiene carácter retroactivo, por lo que solo se aplica a contratos de préstamo o crédito suscritos con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, hay excepciones, y esas excepciones vienen marcadas por la subrogación y por la novación. Más adelante también entraremos en estas cuestiones, con lo cual aquí simplemente lo dejamos anotado. Y también es cierto, como veremos posteriormente, hay artículos que sí está prevista su retroactividad. Concretamente, respecto al vencimiento anticipado y respecto al reembolso anticipado. Por lo tanto, no es un carácter retroactivo absoluto, sino que podemos hablar de que la ley tiene un carácter retroactivo relativo o parcial. Y otra característica fundamental de esta ley es el carácter imperativo de su norma. No se puede renunciar a los derechos que esta ley concede al prestatario. Y esto viene plasmado en el artículo 3, que añade que serán nulos de pleno derecho los actos realizados en fraude de lo dispuesto en esta ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil, y en particular la renuncia previa de los derechos que esta ley reconoce al deudor, fiador, garante o hipotecante no deudor. Este carácter imperativo se verá de manera patente en el artículo que regula los intereses de demora sobre el cual debatiremos más adelante. Bien, decíamos al principio que es una ley que está dirigida a la protección del prestatario. Esa es fundamentalmente su finalidad.
que es una ley de transparencia, porque el legislador ha entendido que la mejor manera de proteger al prestatario es a través de la transparencia en su doble vertiente, en su vertiente formal y en su vertiente material. Vertiente material que se arbitra a través de la acta notarial que en detalle desarrollaremos más adelante. Es una ley que impone al prestatario una serie de obligaciones. Es una ley que impone al prestatario ceñirse al cumplimiento de unos principios básicos de actuación. Esos principios básicos de actuación son la honestidad, son la imparcialidad, son la transparencia y son la profesionalidad. Siempre, evidentemente, con una finalidad, que es respetar los derechos e intereses de los prestatarios. Y estos principios que tienen que regir la actuación en la concesión de préstamos inmobiliarios tiene que verse reflejada en toda la actividad crediticia. Tiene que verse reflejada desde lo que es la información básica que se presta, debe verse reflejada en lo que es la publicidad de la entidad bancaria, en la evaluación de la solvencia, en la tasación, en la información general, en el cálculo de la TAE y en lo que es el núcleo de la ley, que es la transparencia, como ya hemos dicho, en su doble vertiente formal y material. Aspecto importante en el que la ley, lo dijimos al principio, lo volvemos a reiterar, es el análisis de la solvencia del prestatario. No es que antes no existiera un deber de análisis de solvencia. Existía, podemos ver toda la normativa al respecto, pero sí que es cierto pues, que en la práctica hemos ido viendo cómo se habían relajado las entidades bancarias y se atendía fundamentalmente al valor del bien hipotecado, prescindiendo de cuáles eran las otras características de la persona a la que se le estaba concediendo el préstamo. No vamos a entrar en mucho detalle porque estas son obligaciones que competen al banco y trascienden el ámbito notarial. Sí, simplemente dejar anotado que en esa evaluación de la solvencia el banco no solamente debe de atender al valor del bien hipotecado, sino que es fundamental que atienda a las distintas circunstancias del prestatario, es decir, que atienda a los ingresos, a sus circunstancias personales y familiares y a la posible evolución que esas circunstancias puedan tener a lo largo de los años, porque hay que tener en cuenta que un préstamo no se solicita para satisfacerlo en 2 o 3 años. Normalmente nos hipotecamos a largo plazo, nos hipotecamos para 20, 30 años. 30 años pues viene siendo más o menos lo habitual. Bien, pues ya hemos dicho que el banco tiene que cuidarse mucho y debe de ceñirse a la normativa, a lo que dicta esta ley, en cuanto a la información que traslada tanto al prestatario, si realmente está contratando con él, o en general al público que sean potenciales prestatarios. Todo eso viene perfectamente regulado en los artículos 9, tanto la información precontractual, la información que se debe de contener en la publicidad, como la información postcontractual. Y entramos en lo que sería una de las líneas fundamentales de la ley. Entramos en lo que es el ámbito de la transparencia. En primer lugar, la transparencia formal. ¿Cuáles son las obligaciones del banco para cumplir con estos requerimientos? Fundamentalmente, entregar la documentación que la propia ley establece con la
antelación mínima de 10 días naturales respecto al momento de la firma del contrato. Este plazo de 10 días, en el caso de Cataluña, porque así lo establece su Código de Consumo, es de 14 días. ¿Y cuáles son los documentos que el banco tiene que entregarle al prestatario? Bueno, al prestatario y a toda persona que esté implicada en ese préstamo sujeto a la ley. Vienen reseñados en el artículo 14. La FEIN, la FIAE, si estamos hablando de un préstamo a tipo de interés variable, un documento separado en el que se haga constar las cuotas periódicas que el prestatario tendría que satisfacer en los diferentes escenarios que se pueden presentar a lo largo de la vida del préstamo. Una copia del proyecto de contrato, que debe ser acorde con la FEIN y con la FIAE. Normalmente lo que están entregando las entidades bancarias es el propio borrador de la escritura, junto a esos 3 o 4 documentos, información clara y veraz de los gastos que corresponden a cada una de las partes. Después hablaremos de ello. Y cuando exija la contratación de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, o cuando exija la contratación de un seguro de daños del inmueble hipotecado, deberá de comunicarle al prestatario cuáles son las condiciones de esas garantías. ¿Por qué? Porque no le puede exigir al prestatario que esos seguros los contrate con ella misma, porque desaparecen, se prohíben, salvo en casos contados, como más adelante tendremos ocasión de ver, lo que se llaman productos vinculados. Y luego también el propio artículo 14 dice que cuando esté previsto que el préstamo se formalice en escritura pública, se le debe de hacer al prestatario la advertencia de que tiene la obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito del notario que elija. Toda esa documentación, junto con la manifestación firmada por el prestatario, en la que declare pues, que ha recibido toda esa documentación y que se le han explicado cada una de las condiciones y demás, ¿a dónde va a parar? Se la queda el prestatario sin más y con eso ya damos por resuelto el cumplimiento de la transparencia formal. Pues no. Toda esa documentación tiene que ir a parar al notario. ¿Cómo va a parar al notario esa documentación? La ley dice que a través de los medios telemáticos seguros cuyas especificaciones se determinarán reglamentariamente. Estas especificaciones se determinaron en los artículos 11 y 12 del Real Decreto de 26 de abril que tiene por finalidad desarrollar la ley. El tema de las plataformas no ha estado exenta de polémica. En un primer momento hubo que establecer una moratoria en su uso, porque lógicamente pues, la técnica lleva su ritmo y no se habían adecuado debidamente esos mecanismos para que de manera correcta la documentación pudiera llegar al notario. Pero es que además fue necesario que hubiera una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado al respecto. Parecía que el Consejo General del Notariado estaba empeñado en que la única plataforma de uso posible fuera Signo, y al principio veíamos cómo convivían distintas plataformas. Estaba la famosa Smart2, había otra plataforma que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, incluso el propio Colegio Notarial del País Vasco había creado su propia plataforma. En fin, un poco lío en cuanto a qué plataforma uso, es válida, no es válida, debo aceptarlo, no debo de aceptarlo.
De todo esto, pues todos tenemos experiencia y podemos contar las batallitas de aquellas épocas. Esto parece que se ha solucionado. Parece que se ha solucionado y parece que ahora mismo la única plataforma que está funcionando y debe de funcionar es Signo. Con independencia de las críticas que se puedan hacer por el tema del derecho de la competencia, etcétera, etcétera, que eso corresponde a otras instancias y que ya se verá. Como digo, la única plataforma que actualmente está utilizándose es Signo. De hecho, recientemente, la última acta que yo he preparado, me la habían enviado la documentación por SmartDoc, pero sin embargo, desde la propia plataforma de SmartDoc se podía llevar o se podía mandar a Signo y desde allí pues hacer todas las descargas y validaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Esa instrucción del 2000 de junio del 2019 que resuelve sobre estas cuestiones, la verdad es que es un poco engorrosa. Yo debo decir que la primera vez que la leí no me enteré de nada, necesité varias lecturas y realmente como acabé enterándome de cuál era el contenido de esa instrucción fue a través de un artículo que escribió el profesor Albiez, que es un catedrático de Derecho Civil de la Universidad de aquí de Granada, que está muy implicado en el estudio de estos temas y a quien, junto con al notario para el que trabajo, pues considero mis maestros en todas estas cuestiones relacionadas con la ley. Bien, ahí se hablaba de plataforma de origen, plataforma de destino, luego por otra parte nos encontramos con la circular de obligado cumplimiento del Consejo General del Notariado, que venía a decir que la función notarial únicamente se puede llevar a cabo a través de Signo y que por lo tanto no cabía ninguna comunicación fuera de ella. Y en este sentido, pues uno se planteaba, ¿y cómo se le comunica a la entidad bancaria que me ha mandado la documentación por SmartDoc que el acta tiene contenido positivo o que tiene contenido negativo? O que hay que corregir cualquier documento porque no se adecúa a lo que dice la ley. La verdad es que era una tesitura bastante comprometida que, como he dicho, parece ser que ya se ha pacificado el tema y que la única vía de comunicación bancaria para que envíe los documentos a los que se refiere el artículo 14.1 es Signo. Junto con estas obligaciones de entrega de documentos y de envío de documentos, también la ley obliga al prestamista a entregar cualquier otro documento necesario y a responder a las consultas que formule el prestatario poniendo ejemplos de aplicación práctica concreta. Otra obligación que ha supuesto una novedad en el ámbito a nivel general, en el ámbito de aplicación de la ley, es la necesidad de depositar en el registro de condiciones generales de la contratación aquellas cláusulas de las escrituras que tengan el carácter de condición general. Este tema tampoco ha estado exento de polémica. No ha estado exento de polémica porque en muchas ocasiones los registradores han exigido que se consigne en escritura el código identificador del depósito. ¿Es necesario? ¿No es necesario? La Dirección General, de nuevo en esa instrucción de 20 de diciembre de 2019, tan ya traída esta tarde, resuelve la cuestión y viene a decir
que no es necesario. ¿Qué es lo necesario? Pues lo necesario es que el notario compruebe que se han depositado. Y lo necesario es que si el notario o el registrador comprueban que las condiciones generales no están depositadas en el registro de condiciones generales de la contratación debidamente, eso debe de ponerlo en conocimiento del Ministerio de Justicia para que actúe en consecuencia. Quiere decirse, por tanto, que no tenemos por qué consignar en las escrituras el código identificador del depósito, aunque sí que es cierto que normalmente se está consignando porque las entidades lo facilitan. Y en ese sentido es de agradecer porque también eso nos facilita a la notaría el trabajo de comprobar que efectivamente se han depositado. Sobre esto también ha habido resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, concretamente 4 de 5 de diciembre, otra de 11 de diciembre y una última de 12 de diciembre de 2019. Y ya vamos entrando en lo que es el núcleo duro de la ley. Ya vamos entrando en el ámbito de la transparencia material. A la transparencia material se refiere el artículo 15. ¿Y en qué consiste la transparencia material? Pues fundamentalmente, como encabeza el título del artículo 15 o como encabeza con el encabezamiento del artículo 15, podemos decir que consiste en la comprobación del cumplimiento de transparencia formal, a lo que hay que añadir otra serie de requisitos. Perdón. Volviendo al tema, como dice el artículo 15, sin perjuicio de las explicaciones adecuadas que el prestamista habla también del intermediario de crédito o su representante, en su caso, figuras en las que no vamos a entrar, pues sin perjuicio de esas explicaciones que el prestamista debe facilitar al prestatario durante el plazo que ya hemos dicho de los 10 días, el prestatario habrá de comparecer ante el notario por él elegido a efecto de obtener presencialmente el asesoramiento descrito en los siguientes apartados. Y empieza a enumerar en qué consiste ese asesoramiento y en qué consiste la función del notario que ahora veremos. Si bien hay que reseñar que es el prestatario el que elige al notario. Esto viene establecido tanto en el artículo 14.1g como en el artículo 15.1 de la ley y de manera además bastante contundente en el artículo 11.1b del Real Decreto de 26 de abril que desarrolla la ley. El prestatario es quien elige al notario que ha de intervenir tanto en el acta previa como en la escritura o póliza del préstamo, y esa facultad no la puede delegar en el banco o en el prestamista. Al principio surgió la duda, por la redacción de la ley, si era necesario que el mismo notario que autorizaba el acta fuera el mismo notario ante el que se otorgara la escritura del préstamo con garantía hipotecaria. Esto queda finalmente zanjado con el artículo 11.1b del Real Decreto que hemos citado, y por lo tanto será el mismo notario el que autorice el acta previa, el acta de transparencia material, si la queremos llamar así, y será también ante el que se otorgue la escritura de préstamo con garantía hipotecaria. Bien, ¿cuál es la función del notario que el prestatario ha elegido? Bueno, pues su función es verificar que esa documentación que se relaciona en el artículo 14.1 y que se le ha enviado a través de la plataforma es la adecuada al préstamo que se ha concedido y además no contiene ningún tipo de contradicción con la ley.
Esto nos lleva a otro aspecto. ¿Qué pasa si me pongo a verificar, el notario se pone a verificar que la documentación es la correcta y observa que se trata de un préstamo a tipo de interés variable y sin embargo no se ha subido a la plataforma el documento que reseña las cuotas? Bien, pues hay que comunicarlo al prestamista para que lo subsane. ¿Y qué es lo que pasa con el plazo? Pues el plazo se interrumpe. No se suspende, sino que se interrumpe. Quiere decirse que el plazo vuelve a contar una vez que se ha subido toda la documentación correcta a la plataforma. ¿Todos los defectos que podemos apreciar son iguales? Pues no. Así lo ha considerado el Consejo General del Notariado y la Dirección General de los Registros y del Notariado. Deben de tratarse de defectos esenciales. ¿Es un defecto esencial que la persona del del prestatario o del fiador tiene apellido compuesto y resulta que se ha omitido el segundo apellido? Pues no es un error que afecte a nada esencial, con lo cual lo podemos subsanar en la propia acta y también consignarlo en la propia escritura. Bien, una primera función del notario elegido por el prestatario es el verificar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14. ¿Cuál es otra de las funciones? Prestar asesoramiento relativo a las cláusulas específicas que se recogen en la FEIN y en la FIAL y precisa la ley de manera individualizada. Es decir, no cabe una cláusula genérica que diga en el acta: he informado debidamente al prestatario, al fiador o al garante hipotecario persona física de todas y cada una de las condiciones que se recogen en la FEIN y en la FIAL. No, de manera individualizada. Es decir, hay que ir en cada una de las diligencias que se entiendan con el prestatario, con el fiador en su caso y el garante hipotecario, reflejando cuáles son las condiciones y evidentemente responder a las preguntas suscitadas, si las hay. No es que necesariamente tenga que haber preguntas, pero si las hay que dejar constancia de ellas en el acta. Una tercera función del notario es realizar el TEC con una finalidad muy concreta, que es determinar la documentación entregada y la información suministrada. Estos test han venido dados por el Consejo General del Notariado, con lo cual pues, no hay más que imprimirlo y trasladarlo a la persona física, prestatario, fiador o garante hipotecario para que procedan a complementar. Y junto con estas tres funcionalidades tenemos otra, que es la de consignar la declaración realizada por el prestatario de que comprende la operación. Dicho esto, ¿hay algún plazo de comparecencia? Sí, lo determina la propia ley. Ese plazo de comparecencia es, como tarde, el día anterior al de la autorización de la escritura pública del contrato de préstamo. ¿Cómo tarde? Quiere decir que en el plazo de esos 10 días que hemos dicho antes, o de 14 en el caso de Cataluña, el prestatario y las personas que tengan que hacerlo pueden comparecer el primer día, el segundo, el cuarto, el quinto, y no pasa nada. Se formaliza el acta y después, una vez que han transcurrido esos 10 días, se formaliza lo que es la escritura pública, la escritura de préstamo con garantía hipotecaria. ¿Cómo se realiza? Que es también cuestión importante. ¿Cómo se realiza el cómputo de ese plazo? Bien,
La ley dice que el plazo de los 10 días es desde la entrega de la documentación al prestatario. El Consejo General del Notariado ha interpretado que ese plazo empieza a computarse desde que la documentación que se le debe de entregar al prestatario se sube a la plataforma. A partir de ahí empieza el cómputo de los 10 días y vuelvo a reiterar de 14 en el caso de Cataluña. Y como son plazos civiles, se computan de acuerdo con el artículo 5 del Código Civil. Es decir, empiezan a computarse a partir del día siguiente al que se queda albergada la documentación en la plataforma. Dicho esto, ¿pasa algo si el prestatario comparece ante el notario el día 12? Pues hay que entender que no. Mientras la FEIN esté vigente, el prestatario puede comparecer ante el notario. Por eso es recomendable que el acta no se inicie hasta que el obligado a comparecer ante el notario pues efectivamente se persone, para no tener ahí pues digamos un instrumento que al final no ha tenido ninguna eficacia práctica porque no ha servido para nada, puesto que hemos tenido que cerrar un acta de manera negativa. Bien, ya hemos visto cuáles son las funciones del notario. Ahora vamos a ver cuál es el contenido de ese acta notarial que la ley precisa que es sin coste. Y esto pues tampoco ha sido cuestión fácil, porque pues para evitar, nunca mejor dicho, costes al notario, habida cuenta pues de la pérdida de tiempo, en el buen sentido de la palabra, que le supone, aparte de los gastos propiamente del material y del personal que se destina a estos menesteres, algunos habían propuesto que no se imprima en papel timbrado, sino que se formalice el acta en papel común, etcétera, etcétera. Bien, pues la Dirección General de los Registros y del Notariado, de nuevo en esa instrucción de 20 de diciembre de 2019, que ya la hemos repetido por activa y por pasiva a lo largo de la tarde, solventa esta cuestión. ¿Y qué es lo que dice? Distingue entre arancel y timbre y determina que lo que está exento, lo que no tiene coste, es el arancel, pero el timbre sería perfectamente repercutible. Otra cuestión es que el notario entienda que no es políticamente correcto repercutirlo y no se cobre nada, pero según la instrucción podría repercutirse al cliente. Bueno, en el caso de la repercusión también vendría la segunda parte de la cuestión. Bueno, ¿y quién tiene que soportar ese coste? ¿El prestamista o el prestatario? Bien, pues ahí lo dejo. Antes de entrar en cuál es el contenido del acta notarial, vamos a hacer una precisión. Ya hemos visto que hay dos tipos, o dentro del ámbito objetivo podemos distinguir lo que podemos llamar préstamos hipotecarios y los que podemos llamar préstamos inmobiliarios. Esos préstamos inmobiliarios que se formalizan normalmente mediante póliza de préstamo o de crédito. En el caso de esas pólizas de préstamo o de crédito que quedan sujetas a la ley a través de lo que ésta determina en el artículo 2.1b, nos podemos preguntar, ¿es necesario que se autorice el acta por parte del notario? ¿Es necesario la comparecencia del prestatario y, si lo hubiera, del fiador o del garante
ante el notario para que el notario formalice ese acta. De nuevo, no estaba claro en la ley, porque de manera expresa no lo aclara, y de nuevo es esa instrucción del 20 de diciembre de 2019 la que resuelve y viene a decir que no es necesario. No tiene que haber un acta previa cuando se trata de pólizas de crédito o de préstamo intervenidas notarialmente que entran dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Dicho lo cual, no significa que si algún notario quiera hacerla, pues no pueda hacerla. Aquí podemos aplicar el dicho de lo que aumenta no daña o algo parecido, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el contenido de ese acta notarial? Pues el contenido de ese acta notarial tiene que centrarse en el cumplimiento de los plazos legalmente previstos de puesta a disposición del prestatario de los documentos descritos en el artículo 14.1. En las cuestiones que el prestatario le haya planteado al notario y del asesoramiento que el notario le haya prestado al prestatario. Y, evidentemente, que es reiteración de lo ya dicho, el asesoramiento prestado sobre cada una de las cláusulas de la FEIN y de la FIAE. Y junto con eso, pues la manifestación, como ya también hemos reiterado, del prestatario de que ha entendido perfectamente el contenido de todas las documentación que se le ha entregado. ¿Qué pasa si no queda acreditado documentalmente todo esto? Porque el notario tendrá que cerrar el acta en sentido negativo y en consecuencia pues no podrá autorizarse la escritura pública de préstamo. Imaginar que resulta pues que tenía que haber comparecido en una operación que tiene fiador y que tiene garante hipotecario y resulta que no comparece. O también el supuesto que nos dice el prestatario o cualquiera de las personas con las que haya que entender el acta, que no entiende, que no se entera de nada. Que bueno, que él firma porque tiene que firmar y que ya decidirán los tribunales. Bien, pues en este caso yo creo que honestamente el notario tiene que cerrar el acta en sentido negativo y en consecuencia pues, estimar que esa persona no está preparada para que se le conceda un préstamo con garantía hipotecaria. Es una responsabilidad, pero bueno, este es el sistema que el legislador ha arbitrado para dar cumplimiento a esa transparencia de carácter material que es, por decirlo de alguna manera, una construcción jurisprudencial. ¿De dónde viene todo esto? Pues viene de lo que la jurisprudencia ha ido aprendiendo. La jurisprudencia ha venido entendiendo que en aquellas cláusulas que versan sobre el precio y que por lo tanto no se puede entrar en su abusividad propiamente, pues ha entendido que esas cláusulas eran abusivas por el hecho de que no permitían al prestatario hacerse cargo de la repercusión que tenían para él. Entonces, a partir de esta jurisprudencia, a partir de esta transparencia material que se ha acuñado, el legislador sale al paso estableciendo lo que es el núcleo central de esta ley, que es el acta de transparencia material, que es algo novedoso evidentemente en nuestro país, pero también novedoso dentro de la Unión Europea, porque nada parecido está regulado en los países de nuestro entorno. Bien, ya hemos dicho que el notario tiene que verificar que la documentación acreditativa del
del cumplimiento de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previstos en el artículo 14 son además, su contenido es acorde con lo que dictamina la ley. ¿Cuáles son los artículos fundamentales en este sentido que hay que tener en cuenta? Pues esos artículos fundamentales que hay que tener en cuenta son los artículos 20 a 25. El artículo, de ahí tenemos que destacar el artículo 21, que se refiere al tipo de interés variable. Hay también que poner de manifiesto que esta ley da por tumbadas definitivamente las cláusulas suelo, los préstamos con garantía hipotecaria, sujetos a esta ley, bueno, con garantía hipotecaria o cualquier préstamo que esté sujeto a esta ley, no puede contener una cláusula suelo. Y junto con la clausura definitiva de la cláusula suelo, ojo, para este tipo de préstamos, también la ley, digamos, por decirlo vulgarmente, que se carga el manuscrito. Se carga el manuscrito porque la única disposición derogatoria que contiene la ley lo que hace es derogar la norma que establecía la necesidad del manuscrito. Con lo cual, en lo sucesivo, el manuscrito ya desaparece de nuestra vista. Ya no volveremos a ver ni volveremos a tener que decir coja usted el bolígrafo y papel y transcriba usted, como antaño, ¿no? Otra de las cláusulas fundamentales, los intereses de demora. Dice, se regulan en el artículo 25 y este artículo concretamente dice, en el caso de préstamos o crédito concluido por una persona física que esté garantizado mediante hipoteca sobre bienes inmuebles para uso residencial, el interés de demora será el interés remuneratorio más 3 puntos porcentuales a lo largo del periodo en que aquel resulte exigible. Dos cuestiones. ¿Afecta a los préstamos del artículo 2.1b? Si nos atendemos al tenor literal, quedan excluidos. El tenor literal dice préstamos o créditos concluidos por una persona física que estén garantizados mediante hipoteca sobre bienes inmuebles para uso residencial. Con lo cual, todos aquellos préstamos que queden sujetos a la ley al amparo del artículo 2.1b no es de aplicación lo que la misma regula frente a los intereses de demora. En ese caso, ¿qué sería de aplicación? Pues habría, si estamos en presencia de un consumidor, habría que tener en cuenta, entiendo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que vino a determinar que el interés de demora era el interés remuneratorio más 2 puntos porcentuales. En esta situación, pues resulta que puede tener mejor condición una persona que esté hipotecando una nave o una finca rústica que una persona que esté hipotecando su propia vivienda. Yo eso simplemente lo dejo ahí y cada uno que saque su conclusión. Cuestión controvertida que ha planteado este artículo ha sido el debate si se puede pactar un tipo inferior a lo que determina la norma. Es decir, ¿puedo pactar que el interés de demora sea el interés remuneratorio más 2 puntos o más 1 punto? Pues no. Lo lógico sería que si mejoran las condiciones del prestatario, se pudiera, si realmente lo que estamos es velando por los intereses del prestatario. Pero, sin embargo, la respuesta es que no. De nuevo, esa instrucción de 20 de diciembre de 2019 viene a decir que no cabe pacto en contrario. El mismo artículo dice que no se puede
prever nada en contra de lo que el mismo dicta, y el carácter imperativo, como ya dijimos al principio, también viene a impedir que podamos, en este sentido, realizar una mejora, se pueda realizar una mejora de las condiciones. Por lo tanto, no cabe un tipo de interés de demora diferente al que se ha establecido en este artículo para los préstamos sujetos a la ley a través del artículo 2.1a. Y también ha habido resoluciones de la Dirección General del Registro y del Notariado que han resuelto en el mismo sentido. Concretamente han sido las de 5 y 19 de diciembre del 2019. Otro elemento a destacar, otro elemento que es fundamental para esta ley es la TAE. La TAE, sobre ella se regula en el artículo 8 y la TAE se debe de trasladar a través de la fórmula que el propio anexo 2 de la ley recoge. ¿Por qué es fundamental la TAE? Pues es fundamental porque el legislador ha entendido que a través de la TAE el prestatario puede comparar las distintas ofertas que hay en el mercado y elegir cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades. Elemento también que cobra gran relieve con esta ley, la tasación. A ella se refiere el artículo 13 y la disposición adicional 10ª, junto con la modificación que se hace de la ley hipotecaria, concretamente del artículo 129.2a. Aquí hay un debate doctrinal porque se debería de haber modificado otros artículos de la ley hipotecaria, no se ha hecho, lo que puede dar lugar pues a diversas interpretaciones. En ello no vamos a entrar porque creo que lo que nos interesa destacar en este caso es que el valor de tasación a efectos de ejecución hipotecaria tiene que corresponderse con el valor de tasación y no podemos tener tampoco un valor a efectos de subasta diferente en la ejecución judicial directa y en la ejecución extrajudicial. Aunque ya digo que este tema es conflictivo porque se debería de haber hecho una modificación de la ley hipotecaria respecto a la ejecución directa y no se ha hecho. Pero que se nos quede la idea que el valor de subasta tiene que corresponderse con el valor de tasación y tiene que ser el mismo para la ejecución directa y para la ejecución extrajudicial. Otro tema que se ha suscitado en el ámbito de la ley es el tema de las comisiones. La comisión de apertura también se ha judicializado y digamos que la ley viene a darle carta de naturaleza en el artículo 14.4, cuando dice que si se pactase una comisión de apertura, la misma se devengará una sola vez y englobará la totalidad de los gastos de estudio, tramitación o concesión del préstamo u otros similares inherentes a la actividad del prestamista ocasionada por la concesión del préstamo. Bien, pues si nos encontramos con una comisión de apertura, pues que sepamos que es plenamente legítimo. En cuanto al reembolso anticipado, el reembolso anticipado se regula en el artículo 23. Aquí hay una figura o un concepto que es fundamental, que es la pérdida financiera, es decir, que la cuota que puede recibir el prestamista por ocasión del reembolso anticipado tiene que corresponderse con la pérdida financiera, que la propia norma establece cómo se calcula y en cualquier caso con unos límites que el propio artículo 23 discrimina para el caso de los préstamos a interés variable
y para el caso de los préstamos a interés fijo. No vamos a entrar en mayores detalles. Si luego sobre esto queda alguna duda, pues volver. Los gastos. Era un tema que también se había judicializado. Y es curioso que el legislador, en este caso, sea parte de lo que habían sentenciado el Tribunal Supremo. Y a la postre viene a cargar todos los gastos en la prestamista, a excepción de lo que es la tasación del inmueble y lo que son pues, los gastos normales de conservación, mantenimiento del inmueble hipotecado y todos los impuestos y arbitrios que conlleva de los que son sujeto pasivo el prestatario. Hay una cosa curiosa que tiene también su razón de ser y es la regulación que hace para el caso de la subrogación al amparo de la Ley 2/1994. Ahí pues hace o sienta que el prestamista subrogado pues tiene que ser reintegrado de la parte proporcional de los gastos que haya, que la concesión del préstamo en su momento y de la otorgamiento de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria le hubiese supuesto. Vamos a darlo por reproducido y si alguien pues, tiene cualquier duda, después lo vemos un poquito más en detalle. Entramos en lo que son las ventas combinadas y las ventas vinculadas. El artículo 17, que es donde se regula estas figuras, prohíbe con carácter general las prácticas de ventas vinculadas, aunque reconoce algunas excepciones. Algunas excepciones como es la apertura de cuenta en el banco para pues, ahí acopiar fondos con el objetivo de satisfacer el préstamo. Y permite las ventas combinadas, estas son las famosas bonificaciones que vemos en la práctica, pues con algunas limitaciones. Algunas limitaciones ya hemos visto las que han venido impuestas anteriormente en el caso de exigir un seguro de amortización del préstamo o un seguro de daños, que el prestamista tiene que decirle al prestatario cuáles son las condiciones que él exige y dejarle en libertad para que contrate con quien le parezca oportuno. Otra de las cuestiones fundamentales de esta ley, el vencimiento anticipado. Al vencimiento anticipado se refiere el artículo 24. El artículo 24 dice que en los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial, el prestatario perderá el derecho a plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos. Y enumera cuáles son los requisitos. Antes de entrar en los requisitos propiamente, si os habéis fijado, hay un detalle. Tiene en cuenta tanto los préstamos que quedan sujetos a la ley a través del artículo 2.1a y los que quedan sujetos a través del artículo 2.1b. Pero para estos dice que tendrán que tener uso residencial. Dicho lo cual, pues no todos los préstamos que están sujetos a la ley quedan afectados por lo dispuesto respecto al vencimiento anticipado. Aunque lo lógico será que en la práctica se aplique, porque entre otras cosas, ¿a qué otro criterio nos atenemos? Máxime cuando ya hemos visto cómo ha sido una cuestión que se ha judicializado recientemente. El Tribunal Europeo resolvió sobre ello
y al respecto, en cómo se interpreta esa decisión del Tribunal Europeo, ha resuelto también el Tribunal Supremo. Este artículo, digamos que ya se adelantaba a esta cuestión y lo que hace, en cierto sentido, es modular el importe de la mora. Es decir, que establece en función del plazo del préstamo, o sea, establece, por decirlo de alguna manera, dos tramos, una primera mitad y una segunda parte que lo constituye el resto del plazo, en el cual pues se modula, por decirlo de alguna manera, se tiene en cuenta cuál es la cuantía de la deuda, es decir, se busca que sea una cuantía relevante. Se entiende que será relevante en el caso de que estemos hablando de los primeros, de la primera parte, de la primera mitad de la duración del préstamo, el equivalente al 3% de la cuantía del capital concedido. Dice cuándo se entiende que esto se cumple, y en la segunda parte, que lo constituye la segunda mitad de duración del préstamo, habla del 7%. No solamente es necesario que se produzca la mora en estas cuantías, sino que además le exige al banco que le comunique al prestatario, que le requiera de pago al prestatario, concediéndole el plazo de al menos un mes y advirtiéndole que si incumple, entonces reclamará el reembolso total del préstamo. El préstamo en moneda extranjera o divisa también ha sido objeto de regulación por la ley. Se permite en el artículo 21 de la ley y en el artículo 31 de la orden de 2011, y a ello también se ha referido esa famosa instrucción de 20 de diciembre de 2019. No entramos mucho en ello porque no son unas operaciones que sean habituales en la notaría. A lo mejor en sitios de costa en algún momento cae, pero me parece a mí que no vienen siendo muy habituales. Un campo que sí es relevante, que sí es de importancia, son las subrogaciones y las novaciones. Ya hemos dicho que la ley no tiene carácter retroactivo, salvo su aplicación se producirá cuando se lleve a cabo una subrogación o una novación. No es una regulación que esté suficientemente clara hasta el punto que la Dirección General de los Registros y del Notariado, en esa instrucción tan traída a colación en el día de hoy, de 20 de diciembre de 2019, se ha visto abocada a tener que resolver. Perdonad. En este ámbito podemos distinguir 6 supuestos. Esos 6 supuestos sería, por un lado, la subrogación empresarial. Esta subrogación empresarial, la misma ley dice que queda sujeta y establece una serie de obligaciones para el empresario. Vamos a dejarlo simplemente anotado. Si después hay alguna duda al respecto, volvemos sobre ello. Pero llevamos ya bastante tiempo consumido y la verdad es que no quiero cansar excesivamente. Bien, pues subrogación empresarial por un lado. Luego estamos con la subrogación en la posición deudora. Podemos encontrarnos con 2 supuestos: que el banco no intervenga o que el banco intervenga. Lo habitual es que el banco no intervenga. Pues en ese caso, la Dirección General ha interpretado que no estaría sujeta a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. En fin, yo lo dejo simplemente incoado y luego, pues si queréis, entramos en el debate
que quedará más en un ámbito de comentario. La subrogación con intervención del banco. La Dirección General ha dicho que sí está sujeta a la ley y son de aplicación plenamente los artículos 20 a 25. ¿Y qué pasa con las subrogaciones de acreedor? Hacemos un inciso para decir que la ley 2/1994 ha sido modificada por la ley 5/2019, que es la que estamos comentando. La subrogación en la posición acreedora ha sufrido una modificación bastante considerable. ¿Y qué es lo que dice la Dirección General? Pues que esas subrogaciones no estarán sujetas a la ley, salvo que conlleven una novación. Solamente en el caso en que conlleven una novación, en ese caso estarán sujetas a la ley de contratos de crédito inmobiliario. ¿Y qué pasa con las novaciones? Pues, según la Dirección General, el artículo 14 y el artículo 15 solo debe de cumplirse respecto a lo novado. Y habrá que aplicar lo previsto en los artículos 23 y 24, que se refieren al vencimiento y al reembolso anticipado, puesto que estos artículos son los únicos que dicen que su contenido tiene carácter retroactivo. Junto con ello, una última precisión es lo que se refiere a las operaciones de reestructuración en aplicación del Código de Buenas Prácticas, es decir, de operaciones que se han firmado con anterioridad a la entrada en vigor a esta ley, en donde se plantea si será de aplicación la norma. Bien, pues la Dirección General de los Registros del Notariado resuelve que no, salvo que se realicen modificaciones diferentes a las que vienen recogidas en el Real Decreto Ley. Este tipo de operaciones, la verdad, estaban en desuso últimamente, aunque sí tuvieron auge en un momento determinado, y ahora, pues con la que probablemente se nos avecina, pues quizás vuelvan a tener su relevancia. Con lo cual, pues sí que sería interesante tenerlo en cuenta. Y ya, finalmente, para acabar esta exposición y dar paso pues, a las cuestiones que queráis sobre las que debatamos, tenemos que hacer alusión a cuáles son las reseñas una vez que el acta ha resultado positiva, que se han cumplido los plazos y que ya los prestatarios junto con la entidad bancaria van a concurrir al otorgamiento de la escritura pública. ¿Cuáles son las reseñas de obligado cumplimiento en esa escritura pública? Pues en primer lugar, la reseña del acta. Y el propio artículo 15.7 dice cómo tiene que ser esa reseña. En este sentido, pues dice, expresando el número de protocolo, notario autorizante y su fecha de autorización, así como la afirmación del notario bajo su responsabilidad, de acuerdo con el acta de que el prestatario ha recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en el artículo 15. No es obligatorio incorporar la FEIN, aunque muchos registradores se han empeñado en ello. Y al paso de ello sale la instrucción de la Dirección General famosa de 20 de diciembre de 2019 y también resoluciones de la Dirección General de 29 de noviembre y de 5 y 11 de diciembre, si no recuerdo mal. También la instrucción pone de manifiesto que no se nos puede olvidar que siguen vigentes los artículos 29 y 30 de la Orden de 2011. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues tiene su importancia en la advertencia que se le debe de hacer al prestatario, que tiene a su disposición el proyecto del borrador de la escritura del préstamo con garantía hipotecaria para que pueda ser examinado por él en los 3 días anteriores a la firma. Eso entre otras cuestiones. Yo en este sentido pues sí que os invitaría a releer
el contenido de esos artículos 29 y 30 a los que acabamos de hacer referencia. Otra de las consignaciones obligatorias en la escritura: el depósito de las condiciones en el registro de condiciones generales de la contratación. Ya dijimos que no es obligatorio consignar el código identificador, pero sí, y así lo dijo la instrucción de la Dirección General del 13 de junio, y lo ha vuelto a reiterar la de 20 de diciembre, que hay que indicar de forma expresa que se ha verificado el previo depósito por la entidad prestamista de las condiciones generales de la contratación en el registro. Importante que no se nos olvide esta cuestión. Y una última cuestión es la consignación de la dirección de correo electrónico. Así lo prevé la disposición adicional octava, y la finalidad que tiene esta constancia de la dirección de correo electrónico es para que se practiquen las comunicaciones a las que notarios y registradores están obligados por la propia ley. Una de las cuestiones en relación a esta última reseña viene determinada por es posible que utilicemos, imaginar que somos un matrimonio, que tenemos una única dirección de correo electrónico. ¿Podemos reseñar una misma dirección de correo electrónico para los dos? Pues lo ha resuelto la Dirección General de los Registros del Notariado en una resolución de 12 de diciembre de 2019 que viene a decir que sí, que es posible que una única dirección de correo sirva para todos los prestatarios. Se me ha olvidado antes, y no quiero acabar sin dejar esto dicho, y es, vamos a ver, perdonad, el cónyuge que no interviene en el préstamo, pero sin embargo tiene que intervenir en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, porque tiene que consentir a los efectos de lo previsto en el artículo 1320. ¿Es necesario entender el acta con esta persona, con este cónyuge? Pues ha sido una cuestión que ha resuelto de nuevo esa instrucción de 20 de diciembre, que dice que es necesario que el notario entienda el acta con el cónyuge que simplemente interviene a los efectos de prestar el consentimiento en la operación de préstamo con garantía hipotecaria. Dicho lo cual, no sé si habré dejado algo en el tintero. Espero no haber aburrido demasiado, que estas cosas que han ido saliendo a lo largo de la tarde os sean de interés y os sirvan para lo que es la práctica habitual, y pues quedo ahora a vuestra disposición para intentar resolver en la medida de lo posible todas aquellas cuestiones que se planteen, o todas aquellas dudas, o también pues aquellas apreciaciones de algo que yo no haya sabido exponer de manera correcta.